Muy buenos días para todos, siendo las 11:05 de la mañana de este miércoles 10 de mayo de 2023. Damos comienzo a nuestra conferencia que forma parte de las jornadas de Ciencia y Cultura Eufrasio Bernal Dufo, que hemos bautizado así en honor de nuestro pasado presidente. Voy a presentar a continuación a la ingeniera Mayerlin. La ingeniera Mayerlin Sanabria Buitrago es magíster en hábitat de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en evaluación de impacto ambiental de proyectos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especialista en sistemas de información geográfica y sensoramiento remoto en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Adelantó estudios especializados en Spatial Analysis y diseño de Geodatabase como becaria en la ERRI. Es el Instituto Learning Center of Redland de los Estados Unidos de América. Su trayectoria profesional desde el año 2001 en los temas de sistemas de información geográfica y de percepción remota le han otorgado el reconocimiento profesional en entidades como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Conservación Internacional, el Instituto Alexander von Humboldt, la Secretaría Distrital de Ambiente en Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, su último cargo público como coordinadora del área de Sistemas de Información Geográfico de la Unidad de Bosques. En el segundo semestre del 2015 se incorporó tiempo completo a la academia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle. La felicitamos por sus logros. Es una persona joven y mire cómo ha aprovechado mucho el tiempo y sobre todo enfocado a este tema de los sistemas de información geográfica, que hoy son muy importantes porque son herramienta de primer orden en el trabajo de la mapificación y el posicionamiento, etc. Bueno, bienvenida, ingeniera Mayerlin, y adelante con su conferencia. Coronel, vamos, muchísimas gracias por su presentación, a Eliana también por esa interpretación tan bonita. Nunca había estado en una conferencia así que pues qué manera más armoniosa de presentar, de empezar una conferencia. Y bueno, sí, agradecer obviamente a la Sociedad Geográfica por este espacio que habilitamos hoy para hablar de eso, ¿no? De cómo la geografía nos ayuda a entender los cambios, ¿no? En este momento, en un mundo donde sentimos que todo está pasando tan rápidamente. Y pues también para ver que el hecho de que la geografía nos ayude a comprender los cambios también es un ejercicio de doble vía, ¿no? Los mismos cambios generan una percepción diferente en la geografía y unos avances también, en este caso tecnológicos, de la geografía. Entonces, qué bonito que tengamos este ratito para esta charla. Es más que, pienso yo, como una charla de reflexión un poco, ¿no? Hacia dónde vamos, cómo venimos. Y bueno, voy a comenzar, entonces permítanme, yo voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si Sí, se está bien, se está viendo muy bien. Ok, muy bien. Bueno, les decía que pues estamos en un momento de la historia bien interesante, ¿no? Y básicamente el hecho de que uno sienta que el tiempo, ¿no? Esa percepción que uno tiene hoy día del tiempo, que todo pasa muy rápido, que hace nada empezamos el año y ya estamos a mitad de año, pues creo que en parte se debe un poco a esto de la cantidad de información disponible que tenemos hoy día, ¿no? Y la forma tan fácil de consumir datos, ¿no? Creo que uno en un trayecto de Transmilenio acá alcanza a consumir muchísima información, ¿no? Y es de verdad y evidente que este tema del desarrollo tecnológico está muy ligado a eso, ¿no? A la cantidad de información que se produce permanentemente, ¿verdad? Y eso de alguna manera también ha acelerado mucho, como les decía, esa percepción que uno a veces tiene del tiempo, pero en realidad que uno también la percibe, ¿no? Creo que uno es consciente de que en menos de una generación pasamos de un teléfono que nos sirve pues para hacer llamadas
¿no? Conectarnos con las personas a través de una llamada telefónica, pues hoy día nos sirven para conectarnos con todo el mundo en cualquier parte, ¿no? De hecho, creo que lo que menos hacemos ahorita es llamar desde el teléfono, ¿verdad? Entonces, pues sí han sido desarrollos tecnológicos muy interesantes y por eso quiero orientar mi charla como desde este diagrama, ¿no? Que me parece súper interesante y es básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Con el tiempo que nos ha tomado el desarrollo, ¿no? Nuestra civilización. Entonces, pues si lo vemos desde el comienzo, digamos, de la humanidad en esta tierra, pues estamos hablando para allá de los primeros homínidos hace 200.000 años. Fíjense que desde la gráfica vemos que hace 30.000, pese a que estamos aquí más de 200.000 años, hace 30.000 empezamos a dominar herramientas, ¿sí? A ganar habilidades para el dominio de ciertas herramientas. Y luego nos tomó otros 20.000 años, más o menos, para dejar de ser nómadas y volvernos sedentarios, ¿verdad? Por allá en el Neolítico. Y fíjense que esta transición tan interesante, pues generó también otro tipo de preocupaciones, ¿no? Y entonces, ¿en qué espacio físico voy a establecerme? ¿Cuáles son las nuevas preocupaciones ahora, ¿no? Que no me coja el tigre, dientes de sable, un lugar donde pueda establecerme, donde pueda permanecer. Domesticamos algunas plantas y animales que nos permitió, digamos, cultivar nuestros propios alimentos. Y fíjense que en ese momento también empezaron a florecer otro tipo, digamos allí, de temáticas, cómo nos relacionamos con otros, cómo buscamos lenguajes de comunicación, ¿sí? Entonces, cómo coexistimos con más personas y en ese espacio físico nuevo y transformado. Y desde allí vemos que en efecto la gráfica y el desarrollo empieza a crecer con una velocidad mayor, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, el tiempo de las ideas y del conocimiento y cómo desde allí también la tecnología empezó a ganar mucho espacio y básicamente a lo que hoy día también, de hecho, nos tiene aquí en esta charla, ¿no? Hacia dónde va todo este tema del desarrollo tecnológico, ¿no? Yo sé que de los temas candentes hoy día es, bueno, ¿y qué va a pasar con la especie humana, ¿no? Hay posiciones un poco muy negativas frente al tema estos chatbots como el GPT, ¿no? Y el hecho de que una inteligencia artificial pueda tomar decisiones, ¿verdad? Y pues comunicarse como se comunica ahora con nosotros. Por supuesto, es un riesgo, es un temor, sobre todo es un riesgo cuando pues hay una delegación importante a una inteligencia artificial cuando no hay una inteligencia emocional allí fuerte. Pero bueno, será seguramente otro espacio allí de discusión. Lo interesante de esto y donde nos tiene ahorita, pues todas estas discusiones, que básicamente creo que el común denominador es ¿y qué va a pasar con los puestos de trabajo? ¿Sí? Y la sustitución de las máquinas por las personas y cómo vamos a adaptarnos a eso, ¿no? Pues bueno, no es una discusión nueva, no es de este momento, digamos a lo largo de la historia, pues esto también ocurrió por allá en la primera revolución industrial, ¿verdad? Cuando apareció la máquina a vapor y también cuando se generaron estos flujos de procesos en línea, y que hicieron mucho más eficiente la producción, ¿no? En línea de cosas y entonces también menos puestos allí de trabajo, más productividad. Entonces, siempre ha habido como un miedo frente a todos estos cambios, ¿no? Que a la final estos hitos que están aquí en la diapositiva, pues han sido precisamente disruptivos porque han hecho que la relación de cómo nosotros percibimos el espacio físico y la relación con otros cambie, ¿sí? Y por lo mismo también florezcan otras áreas, ¿no? Entonces, en efecto, en su momento, ¿no? Por allá en 1900 se perdieron muchos puestos de trabajo, pero también se abrieron otros espacios y otras líneas de conocimiento que, pues, de hecho, nos tiene hoy día donde estamos, ¿verdad? Creo que para nosotros, de esos
hitos históricos que están allí en la diapositiva, estamos como más cercanos a la tercera revolución industrial, ¿no? La computadora en casa, los procesos de automatización, ¿no? Que en su momento también los asociamos a, necesitamos un computador porque los asociamos mucho a la academia, ¿cierto? Pero bueno, hoy día tener un computador en casa, pues también tiene muchas vías también de comunicación, inclusive con las demás personas. ¿Qué hubiera sido de nosotros en pandemia, por ejemplo, si no hubiéramos podido conectarnos con nuestras familias a través de un equipo de computadora en casa? Y bueno, y es que es imparable, ¿no? O sea, creo que ese temor de las máquinas nos van a reemplazar, pues es que ha pasado siempre, ¿no? A través de la historia. Cualquier proceso, sobre todo operativo, que sea susceptible a ser automatizado, pues lo será. Eso es innegable, imparable, y por eso digamos, la idea también de esta charla es, bueno, pensemos esto más bien como una gran oportunidad. Creo que es un momento de la historia muy interesante. Se plantean unos retos enormes frente a todo esto de la cuarta revolución, ¿verdad? Y pues que implica obviamente una pues potencialización de temáticas a abordar enormes con todo este tema de la tecnología, y para mí de manera personal esta cuarta revolución muy asociada a la cantidad de información y de datos que tenemos hoy día disponibles. Entonces, quiero enfocarme un poquito en esos conceptos que ustedes ven allí en la lista de esta cuarta revolución industrial, que inclusive según el último Foro Económico Mundial ya estamos sobre la quinta, ¿no? Habrá un momento en que tal vez hayan más máquinas operando que personas, ¿no? Seguramente no estaremos muy lejos de eso, ¿no? Más robots, y no estoy asociándolo a temas de robots como humanoides, sino pues ChatGPT es un robot también. Entonces, ¿cuánto de lo que nosotros desarrollamos habitualmente hoy día está operado por una máquina, ¿sí? Con un algoritmo. Entonces quisiera abordar un poco como esas temáticas que están allí, precisamente porque yo sé que de alguna manera las hemos escuchado, ¿sí? Están allí de manera permanente, no es algo que de pronto en un futuro cercano empezaremos a manejar, ¿no? No, es algo que ya es una tecnología que ya está aquí, que ya está siendo aplicada y que pues también nos ofrece muchas posibilidades, sobre todo de adaptación. En este caso, en el ejercicio que les quiero mostrar al final, sobre todo el tema de adaptación y cambio climático. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, el coronel Bamón fue muy generoso. Pues los años sí me han pasado, o sea, más o menos hace 25 años yo estaba en mi pregrado, y yo recuerdo que la mayor preocupación de los profesores de esa época era, hay que medir, ¿no? Necesitamos generar escenarios y perspectivos para planificar, pero no tenemos datos, tenemos que medir. Y era como el común denominador de todos, ¿no? Hay que medir, hay que medir, hay que medir. Y bueno, desarrollamos en este tiempo una sensórica muy interesante y en efecto lo medimos todo, ¿no? Creo que ustedes también lo perciben, las personas que tienen estos relojes inteligentes de manera permanente también te están monitoreando, ¿no? Y entonces que las pulsaciones, que el ritmo cardíaco, que la temperatura, y entonces si algo está fuera de los promedios, pues en efecto se genera una alerta. Ojo, pues puede que te enfermes, ¿verdad? Entonces, este tema de la sensórica hoy día está pues en todo lado, en todos los aspectos casi, en todas las áreas y líneas de conocimiento, y eso ha sido bastante bueno, porque en efecto tenemos datos, ¿sí? Hoy día lo que más hay es eso, es datos, y por eso el término, el concepto allí de Big Data es, ¿y cómo analizo tantísima información? Ese nivel de volumen de información, ¿cómo lo clasifico? ¿Cómo lo oriento? ¿Cómo lo focalizo para obtener resultados rápidos, efectivos, reales, eficientes a través de información? Otro concepto allí interesante en temas, digamos, de esta revolución tecnológica es el Internet de las cosas,
¿verdad? Y es básicamente la posibilidad que tenemos de estar conectados, no solamente entre las personas, sino también con las cosas. Y entonces, la posibilidad que tengo, por ejemplo, de tener asistentes en casa, ¿no? Siri, Alexa, y entonces yo puedo bajar las cortinas de mi casa con un dispositivo tecnológico, precisamente porque existe esa conectividad y esa, digamos, comunicación a través de la web. La accesibilidad de los datos desde la nube, lo que hablábamos ahorita, y es básicamente el hecho y la posibilidad de tener tantísima información disponible hoy, ¿no? Pero como en todo, ¿no? Siempre hay buena información y otra que no es tanto, ¿verdad? Allí también habría que ver, bueno, seguramente hay muchas personas que asumen, sí, hay mucha información, pero muy superficial, ¿no? Y viene también esa paradoja de, es el momento donde más datos tenemos disponibles, más información hay, pero es el momento de la mayor desinformación, ¿no? Es allí paradójico, pero pues es la realidad. El tema de realidad aumentada, ¿no? Que en su momento, cuando nosotros lo conocimos, fue muy asociado al tema, digamos, lúdico, o de entretenimiento. No sé si recuerdan allí los asistentes el juego este de Pokémon Go, que básicamente desde las pantallas de nuestro celular percibíamos la realidad, es decir, salíamos a la calle, veíamos el parque que percibo en la vida real, está en mi celular, pero justo en la mitad del parque desde mi celular veía un dinosaurio, ¿sí? Y fíjense que eso fue bien interesante, llamó mucho la atención, pero también encontró su nicho allí en el tema, digamos, en la academia, sobre todo en la industria, ¿no? Por ejemplo, para nosotros como ingenieros sanitarios, pues ya no es necesario intervenir toda una calle para hacer un arreglo en una tubería, ¿sí? Si tú tienes realidad aumentada sobre el sistema de distribución de agua, uno lo orienta hacia la calle y puede identificar dónde va a ser la intervención de manera puntual y no pues afectar todo el tramo vial para hacer un arreglo, ¿no? Y pasa también con la medicina, ¿no? Poder hacer simulacros de operaciones frente a este tema de la realidad aumentada o inclusive para la industria también cuando se arman equipos o maquinarias pues muy complejas, ¿verdad? Otro concepto allí también súper, el metaverso es un tema que es bastante controversial hoy día también, ¿no? Y es esa posibilidad de tener esa realidad aumentada, esa realidad virtual, esa realidad en un computador, pero en donde tú ya tienes una relación, pues se generan relaciones sociales, relaciones transaccionales también. Entonces, y ya no hay límite, ¿no? Porque si en nuestro espacio físico que reconocemos, pues el límite es precisamente las cosas, pues en la virtualidad no lo es tanto. Así que también pues es un universo súper interesante por explorar, ¿no? Y pues de allí ciudades inteligentes, gemelos digitales, la propia inteligencia artificial aplicada en la gestión de los espacios físicos, súper interesante, real y muy práctica, ¿no? Cuando hablamos de trabajar, por ejemplo, gemelos digitales, que es el ejercicio que quiero mostrarles ahora al final de la presentación, es lo que intentamos hacer es como identificar una réplica digital que puede ser de un espacio físico, de una cosa, de personas, y el hecho de que yo ya lo tenga en la pantalla de un computador, pues me permite entender las relaciones que se generan, pues entre los objetos, las cosas y los espacios y las personas, ¿no? Y de allí también planificar, ¿sí? Identificar cuáles serían aquellos escenarios posibles, ¿no? Que se podrían generar y pues que afectarían o afectarían a la humanidad y que proponemos mejorar, ¿verdad? Entonces, digamos que son temas que han generado bastante temor como a lo largo de la historia realmente siempre creo que por pura naturaleza humana, ¿no? Frente al cambio siempre hay temor, ¿verdad? Pero ojalá lo podamos ver como una gran oportunidad, ¿sí? Pues porque hoy día la geografía, digamos, plasmada o representada en cartografía digital, en todos estos motores de búsqueda geográfica digital, pues son una oportunidad enorme también, ¿no? Para entender cómo van las cosas aquí, cómo se relacionan las cosas en este espacio físico, ¿no? Frente a tantísima información disponible, pues que tenemos en efecto la cartografía
digital nos ayuda a entender y a precisar cosas, ¿no? Un ejemplo claro, todo este tema, digamos, de los automóviles autónomos, ¿no? O sea, que ya no requieren de un conductor, ¿sí? De un piloto allí. Pues claramente va a requerir una cartografía muy precisa y detallada, pues para que funcionen de manera adecuada. Entonces, hoy día por eso tenemos estos motores de Mapbox, por ejemplo, que está muy asociado hacia la compañía BMW, Big Maps también, bueno, Esri, que es aquí un aliado estratégico también para el tema de manejo y análisis de información geográfica, y también proyectos bien bonitos que no sé si la audiencia, ustedes los tengan presente, pero por ejemplo OpenStreetMap es como la Wikipedia de la cartografía, es un proyecto colaborativo, social, abierto, ¿no? Tiene unas experiencias súper bonitas. No sé si recuerdan pues la tragedia que ocurrió en Haití, ¿no? Y realmente información cartográfica de Haití no había. Entonces, en su momento se organizó por OpenStreetMap con los voluntarios. Ellos actualizaban la cartografía en sus dispositivos móviles, había alguien que validaba esa información y se logró tener información de Haití actualizada para también atender de una manera más eficiente las emergencias. Entonces, no todos son, digamos, motores geográficos comerciales, sino también hay proyectos muy abiertos y colaborativos interesantísimos que hacen que pues hoy día entendamos diferente también la cartografía, ¿no? Ya no son aquellos mapas, digamos, estáticos y descriptivos que aprendimos en el colegio, ¿verdad? El mapa físico, el mapa político de un lugar para memorizar cosas, sino más bien es una herramienta poderosísima hoy día para eso, para tomar decisiones. Entonces hoy hablamos de eso básicamente, ¿no? De la geografía de las decisiones. Bien, hace poco leí también en un artículo que de las aplicaciones que uno más descarga en su celular, muchas tienen que ver con ese componente geográfico, ¿no? Y en efecto, pues la pandemia creo que pues generó para algunas empresas toda una oportunidad, para otras no tanto, pero fíjense que en ese tema, todo el tema de los domicilios, ¿verdad? Fue fundamental para nosotros. Muchas cosas pararon en pandemia, pero otras no, otras se florecieron también, se hicieron más importantes, crecieron, y todo eso asociado a la posibilidad que tenían de identificar eso, el espacio físico donde se generaban oportunidades de negocio, servicios que en su momento se demandaban. Inclusive en el tema de entretenimiento, les decía, ¿no? A veces creo que pues yo no soy muy amante de este tema de los juegos, pero pues en computador, pero entiendo que cuando un juego implica, no sé, mapas o encontrar cosas o esta parte geográfica, pues se hace mucho más interesante. Entonces hoy día, básicamente todo nuestro mundo pues se puede plasmar en medios digitales. Hoy día todo es posible de ser georreferenciado. Las cosas que percibimos, ¿no? No sé, las vías, los servicios, los postes, qué sé yo, ¿sí? Cualquier objeto que nosotros reconozcamos sobre la superficie, pues claramente tiene la posibilidad de ser georreferenciado, pero inclusive aquellas cosas que existen, que las percibimos, pero que no vemos, ¿no? Por ejemplo, no sé, variables ambientales, la temperatura, la humedad, la intención de voto en un país también puede ser georreferenciado, el consumo de cierto producto también es georreferenciado. Entonces, las posibilidades de negocio que se amplían utilizando esta variable espacial son infinitas, son enormes y pues son usadas hoy día de manera, digamos, muy directa, y que también ha generado problemas para ciertas redes sociales, por ejemplo. El hecho de poder divulgar ese tipo de información, ¿no? El usuario, ¿dónde está? ¿Cómo caracterizo yo a las personas que están consumiendo un producto o un servicio en Internet, ¿verdad? Bien, y bueno, sin duda para mí los mapas pues son, creo que el mejor canal de comunicación que existe, ¿no? Y de esto también hay mucho
una imagen vale más que 1000 palabras. Por supuesto, cuando usted está frente a una imagen, usted genera ciertas, no sé, conexiones allí neuronales muy rápidas que le ayudan a uno a entender un mensaje de una manera muy rápida, ¿sí? Y entonces hoy día, ¿cómo explicamos, por ejemplo, cambio climático si no lo vemos a través de mapas, ¿no? Y de mapas que cambian, de mapas que van obviamente cambiando en el tiempo. Existen día a día, pues, digamos, cifras que a veces son muy adimensionales para uno, ¿no? Y si no fuera por la geografía, pues sería más difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo allí en la diapositiva, si yo leo una noticia en donde me están contando que la deforestación en Colombia es de más de 40.000 hectáreas, pues yo no sé si eso es muy grave, eso no es tan grave, ¿no? O sea, como que me quedo en la cifra y ahí, no sé, o sea, me angustio. No, creo que pasó también con temas de COVID, ¿no? Cuando escuchábamos las cifras de UCI, de personas que se enfermaban, siempre eran datos y datos y datos, pero pues ya uno como que ni sabía qué tan grave era la situación. Pero fíjense que aquí como en el ejemplo, si yo no me quedo con las cifras, sino también consulto en este caso el informe del IDEAM frente a las alertas tempranas de deforestación, pues puedo entender también por qué justo se presentan donde se presentan los fenómenos de deforestación y qué tan grave es esa cifra. ¿Sí? No me quedo solamente con el dato, ¿no? Identifico. Y lo que les decía de las conexiones neuronales, si yo veo esa imagen, yo empiezo a relacionar esos núcleos de deforestación, perdón, seguramente con otro tipo de información que yo leí pues a lo largo de mi historia o de mi formación, ¿no? Y entonces empiezo a pensar en los procesos históricos de colonización en el país y qué relación tienen con esto, y no sé, temas de violencia, narcotráfico, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una imagen, en efecto, en este sentido, un mapa, la cartografía, pues nos permite entender mucho mejor por qué están ocurriendo las cosas y por qué justo están ocurriendo en ese lugar, ¿no? Entender un poco eso es fundamental también para poder encontrar soluciones más reales y funcionales, ¿no? En este caso, si yo quisiera plantear unos programas de reforestación, pues es muy difícil hacerlos, o más bien, es diferente plantearlo al sur del Bolívar que, no sé, en el Caquetá, ¿verdad? Entonces, es esa condición espacial la que nos ayuda a entender, ¿no? Otro ejemplo clave o claro es, digamos, entender cómo se manifiesta o cómo se distribuye algo en el espacio, ¿no? La cartografía en ese sentido también es súper útil. Pensemos, por ejemplo, no sé, en los reportes del estado de la calidad del aire de una ciudad, de Bogotá, ¿no? Hay muchas formas en que yo pueda consultar esa información. Lo puedo hacer, por ejemplo, consultando el informe de la Secretaría de Ambiente, que seguramente será un documento, un tomo enorme de información muy útil para entender cómo está el estado de la calidad del aire. También la Secretaría de Ambiente puede proyectar información a través de diagramas de tendencia, de barras de caja, para entender cómo fluctúa este tema de la contaminación del aire. Pero fíjense que si yo lo represento en un mapa, pues el mensaje llega directo, fácil, rápido. No solamente sé cómo va la calidad del aire en mi ciudad, sino cómo va la distribución también de eso, ¿no? Entonces, el mensaje también es muy universal, muy inclusivo, ¿no? Yo lo entiendo y no tengo que ser experto en geografía, solamente entender cómo va la ciudad, reconocer mi ciudad y ver entonces cómo va, entiendo de una manera muy directa cómo va la contaminación del aire en la ciudad. Entonces, digamos que esa es también una gran ventaja y cualidad de la información hoy día digital. La cartografía nos permite entender cómo va el mundo, ¿no? Bajo un lenguaje universal. Eso no quiere decir que sea sencillo, ¿sí? Es decir, no puede pensar, ok, los mapas con los que yo aprendí en la secundaria eran mapas relativamente simples, ¿sí? En el sentido de que, bueno, es el mapa físico, es el mapa político, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hoy día la cartografía que nosotros consumimos es una cartografía bien compleja, porque lo que hace es vincular muchísima información toda junta, ¿sí? Para hablar de este mapa de distribución de contaminación en Bogotá, pues
fue necesario más bien vincular muchísima más información para que el usuario final entendiera de una manera muy rápida y directa cómo hace ese fenómeno, ¿verdad? Entonces, nosotros somos seres que nos movemos siempre en dos dimensiones, ¿no? La dimensión temporal y la dimensión espacial. Todo está cambiando, ¿sí? En el espacio y en el tiempo, ¿no? Estamos transformando el espacio físico en tiempos, pues, muy rápidos, como vimos ahorita en la gráfica, ¿verdad? Pero pues para entender precisamente esos cambios y prepararnos y adaptarnos, pues es aquí en la cartografía donde nosotros intentamos entender esa complejidad de una manera mucho más rápida y sobre todo funcional, ¿verdad? Bien, creo que el vínculo de los mapas con las redes sociales es innegable, ¿verdad? Cada vez que uno genera o etiqueta algo en redes sociales, pues uno está vinculando esa variable espacial, ¿no? Y también tendríamos que hablar de hoy día, digamos, el valor económico de un dato, ¿no? Ese perfilamiento que les decía yo de los usuarios, ¿no? De las personas que están conectadas en redes, en internet, dando me gusta, dando no me gusta, pues claro, ya el sistema tiene una caracterización muy particular de lo que usted es, ¿verdad? Y entonces, pues eso hoy día hace parte de una fuente valiosísima de negocio, ¿no? De modelos de negocio. Entonces, en el caso de la música, ¿no? Pues Spotify no te vende la música, realmente Spotify, pues vale lo que vale es por esa información que ha capturado de sus usuarios. Entonces ellos saben qué estás escuchando, en dónde lo estás escuchando, y de hecho de ahí inferir cuál es tu estado de ánimo, ¿no? Con muchas más cosas allí que pueden llevar pues esa información a ser muy útil pues para a cualquier tipo de modelo de negocio, ¿verdad? Entonces, pues en efecto, hay que ser muy conscientes hoy día, ¿no? También qué es lo que quiero compartir, qué comparto, ¿sí? Todos somos usuarios de redes, eso también es innegable, pero yo creo que sí, si somos más conscientes de qué es lo que yo quiero compartir de lo mío, hará que esto sea también mucho más, pues digamos, más, tenga un control mayor, ¿no? Más que esperar la regulación frente a esto, pues yo también puedo generar el control. Entonces, es entendernos también como nodos, ¿no? Nodos de información. Nosotros consumimos datos, información, sí, pero también generamos información, ¿sí? Hay un dicho allí que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Yo en este momento lo modificaría, dime qué consumes y qué compartes y pues yo ya sé cómo eres, ¿verdad? Entonces, es eso también un tema de responsabilidad allí. Entonces, fíjense que esto de tener información dinámica, espacializada, ¿no? Nos lleva a entender mejor el mundo, ¿no? ¿Cuál es la tendencia de ciertas temáticas en el mundo? ¿Dónde se están generando esas tendencias? ¿Y por qué justo ahí, en ese lugar y no en otro lado? ¿No? Fíjense que también allí los mapas nos enseñan o si nos obligan casi que a ser rigurosos con la consulta de otro tipo de información. Nos invitan a ser más sistémicos. Si yo quiero entender qué está pasando en un lugar, no puedo solamente enfocarme en una tendencia o en una condición o en el análisis de una sola variable. Tengo que vincular muchísima más información, muchísimos más datos para entender por qué se está presentando eso allí. ¿Sí? ¿Está bien? Creo Bien. que escuché algo. Bien. Bien. ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces, fíjense, ¿no? Del poder, digamos, tan importante de tener hoy día este tipo de fuentes de información, datos geolocalizados que me permiten entender tendencias y también ampliar. Se volvió la señal. Ah, caray. ¿Me están escuchando? Ahora no sé. Sí, doctora, la escuchamos y estamos ¿Víctor? viendo la... Sí, señora, la escuchamos y estamos viendo las diapositivas.
Ah, ok. Es que escuché que alguien estaba allí diciendo que no tenía señal, pero bueno, espero que todos estamos allí conectados. Ok. Mm, creo que ya. Entonces, fíjense que digamos, en profesiones como la mía, pues casi que abordar cualquier área del conocimiento, bueno, me refiero a profesiones como la mía o personas que usan la geografía en su vida cotidiana, profesional, etcétera, pues casi que todo proyecto, toda idea, siempre uno la ve como eso, como capas de información, como niveles de información geográfica que puedan cruzarse, que puedan integrarse para mejorar o, digamos, integrar más el conocimiento. Yo tampoco digo que sea la mejor forma, pero sí que complementa, ¿no? Digamos, en cualquier área del conocimiento, siempre el manejo de datos geográficos aportará un poco más en entender la situación. Entonces, hoy día, pues la información geolocalizada es eso, es un producto que se transforma en un servicio digital, en una oportunidad de negocio, ¿verdad? Y que, como les decía, empezando la presentación, aquellas empresas o sí, primeros ejercicios de compañías lo han visto y pues lo han potenciado y pues les genera obviamente un valor enorme. Entonces, pues en efecto allí pensar en cómo entiendo los cambios del mundo, ¿sí? Cómo los analizo, pues tenemos que hablar entonces indiscutiblemente de la fuente de la información, de dónde obtengo yo datos que me permitan ver que las cosas están cambiando. Y en ese sentido, pues la tecnología geoespacial, digamos que es el top ahora, ¿no? O sea, ¿cómo percibo yo que sobre la superficie de la Tierra se están generando cambios? Y pues allí todos estos, digamos, programas espaciales que cada vez hay más y se especializan más, pues en efecto son una herramienta que nos permite también entender esas dimensiones de las que hablábamos, ¿no? El espacio y el tiempo. Cómo cambiamos en el espacio, cómo cambiamos en el tiempo porque necesitamos adaptarnos, ¿no? Como Darwin, ¿no? No sobrevive el más inteligente en el más rápido, en el más veloz, sino el que se adapta más fácilmente. Entonces, precisamente pensando siempre en la adaptación, pues necesitamos comprender hacia dónde van los cambios. Y aquí simplemente estoy digamos, presentando un ejercicio muy sencillito sobre monitoreo de especies. En este caso, pues la colonización de una especie invasora, una especie de lenteja de agua en un río y pues todo lo que eso genera en términos de oxigenación de agua, productividad de peces, etcétera. Entonces, usar sensores remotos donde yo sé que puedo monitorear de manera permanente el movimiento de estas algas, el crecimiento de estas algas, ¿no? ¿Cuál es ese ciclo biológico de estas plantas? Pues me ayuda también a entender cuáles serían las medidas más eficientes para tratar de controlarlas. Y ahí entonces tengo que hablar de las posibilidades que me ofrece no solamente la temporalidad de la información desde un satélite, sino el registro de diferentes regiones del espectro de esos satélites que también me permiten inferir qué está pasando o con ese fenómeno que se está presentando. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de la gestión del recurso hídrico, del control de las masas de agua, sean superficiales o sean no superficiales, pues las imágenes también están allí. Y entonces hemos diseñado ciertos índices que me permiten a mí identificar cómo es la saturación de los suelos para que se presenten procesos de inundación, ¿sí? Momentos digamos, de inundación, donde se presume, se espera un posible evento de inundación. Es un ejercicio que incluye el análisis de diferentes series de tiempo, muchos datos, y obviamente la vinculación allí de datos geoespaciales como lo que obtenemos desde las imágenes de satélite. Y con esta, digamos,
preámbulo a las imágenes, quería contarles pues de este ejercicio que me pareció muy interesante. Es un proyecto que se desarrolló en Reino Unido con la Universidad de Cambridge. Este ejercicio fue desarrollado en la ciudad de King's Lynn, en Reino Unido, y resulta que allí, pues, este tema del cambio climático, o sea, los periodos de lluvia y de sequía son muchísimo más intensos. Es una ciudad que está, voy a activar aquí el video, es una ciudad que está pues sobre un canal de agua, como lo ven allí, y entonces en periodos de inundación pues es realmente preocupante, porque pues sobre la ciudad hay gente muy mayor, gente que en casa está conectado a equipos de respiración, de oxígeno, que requieren de energía eléctrica de manera permanente. Y entonces, ¿cómo nos preparamos para el cambio climático? ¿Cómo nos preparamos para eventos de lluvia que generen inundación en ciertas áreas de la ciudad? Entonces, lo que hacen ellos, así como estamos viendo allí en el video, es primero tienen todos sus activos, toda su infraestructura de redes de energía, de agua, de telecomunicaciones georreferencial, ¿sí? Conectado también, ¿sí? Tienen también toda su infraestructura, digamos, de educación, de salud, lo que les decía, pues para los hospitales es fundamental mantener el flujo eléctrico de manera permanente. Entonces, lo que hacen allí es generar ciertos escenarios, digamos, de inundación, teniendo en cuenta esos históricos pues, que obtienen de las estaciones meteorológicas de lluvia. Digamos, se visualizan esas simulaciones de inundación con todos estos, digamos, activos de infraestructura, y se identifica en qué zona es posible tener un efecto, digamos, de inundación donde el servicio pueda perderse. Entonces ahí es donde se generan esos círculos rojos que ustedes ven allí, y entonces logran identificar con qué otro elemento logran suplir esa necesidad, ¿sí? Es decir, garantizar el flujo, en este caso eléctrico, de manera permanente, pese a, digamos, eventos de inundación dramáticos no esperados. Entonces, todo esto ha sido diseñado a través de eso, de una tecnología de gemelo digital, se llama así, Digital Twin Hub. Yo los invito a que ustedes ingresen, así como en el video que acabamos de ver. Es una página abierta, ustedes pueden entrar allí y pues verificar cómo es la relación de los elementos, todos estos datos con las simulaciones de inundación, pues para que puedan tomarse medidas en la ciudad, ¿verdad? Entonces ellos ya están en ese nivel de ver estos Smart Cities no como una posibilidad, como algo que va a pasar más adelante, sino que ya lo están acogiendo, ¿no? Es el momento en donde en efecto la tecnología unido a la geografía les permite tomar decisiones, ¿no? En términos económicos, en términos, digamos, también de vidas, pues ha sido muy exitoso lograr modelar toda esta información en una pantalla de computador, precisamente para tomar mejores decisiones. Entonces, con esta diapositiva, pues ya me estoy despidiendo. Claramente, el hecho de tener en este momento de la historia tantísima información disponible, tanta tecnología también desarrollada para manejar datos desde la pantalla de un computador, pues nos somete a unos retos enormes, ¿no? Interesantísimos. Creo que va a ser una generación donde vamos bueno, lo estamos viendo también, ¿no? Estamos desarrollando una cantidad de cosas maravillosas, y pues esa es como la invitación, ¿no? Antes del riesgo y del temor y de mejor no lo usemos porque quién sabe qué vaya a pasar, más bien orientemos toda la energía, todo el conocimiento que se ha desarrollado, sobre todo en la academia, para lograr generar una planificación más asertiva. Mejores escenarios, mejores simulaciones nos preparan claramente pues para también los cambios que se están presentando en nuestro mundo y que nos afectan a todos, como el cambio climático. Entonces, pues una vez más, muchas gracias a la Sociedad Geográfica. Creo que hasta aquí es lo que tenía preparado. Creo que es el justo tiempo que me dieron. Bueno, muchas gracias.